Amigos de Buena Fuentes, es un placer otra vez estar con ustedes en este medio, en este canal de YouTube que nos dedicamos a hacer análisis político nacional e internacional. Es un honor estar con ustedes en otra entrevista. Y bueno, el día de hoy tenemos el honor de tener a una gran activista, una gran abogada. Ella es panelista del programa Punto y Contrapunto en Foro TV. Asimismo es colaboradora en De Buena Fe, en el Canal 11. Y bueno, es un honor tener a Estefanía Veloz en este espacio. Hola, muchas gracias por la invitación. No, pues qué bueno que estás aquí con nosotros. Y me gustaría platicar contigo cómo viste el resultado electoral en estas elecciones y cómo ves a la izquierda en México después de este proceso electoral. Sí, bueno, antes de que fueran las elecciones, habíamos vaticinado cuál iba a ser el resultado, prácticamente por el actuar de la oposición, por la falta, pues no sé, de ganas que le estaban echando en los estados, por la falta de solidez de esa pues de ese frente consolidado que no tenía ningún sentido y por lo disminuidos que estaban sus perfiles políticos más fuertes, ¿no? Y creo que casi todo salió como fuimos anunciando que saldría. Yo escribí un artículo en CNN unos días antes sobre lo que yo creí que pasaría y más o menos fue eso lo que pasó y terminó ganando Morena la mayoría junto con pues quienes integraban la coalición, la mayoría para pasar principalmente las reformas que todavía le faltan al Ejecutivo y las reformas de la Cuarta Transformación. Pero es verdad que el único resultado que quizá no vimos venir fue el de la Ciudad de México. Hasta ese día que por lo menos yo me di cuenta que muchas alcaldías no estaban haciendo el trabajo de promoción del voto como debieron haberlo hecho, como lo habían hecho anteriormente. Pero creo que fuera de eso, el resultado fue bastante favorable para el partido de izquierda en México, fue bastante favorable respecto al resultado de los estados, creo que fueron demasiadas gubernaturas, muchas más de las que se tenían previstas, por lo menos yo pensé que el resultado iba a ser favorable, pero no tan favorable. Y bueno, al final, a pesar de todo lo lamentable que pasó en el proceso electoral en cuestión de inseguridad, de asesinatos, de violencia política, pues se llevó a cabo más o menos bien la elección ese día, porque bueno, también hubo pues estados en los que no fue tan favorable el escenario para las personas que estaban cuidando casillas, como en algunas que hubo incendios, que se robaron un par de casillas y todo esto, pero creo que al final se llevó a cabo la jornada electoral histórica, por no decirlo menos, no solamente porque, bueno, se jugaban muchas cosas, estaban muchas cosas en juego, o las federales, las estatales, municipales y todo esto, sino también histórica porque era la primera elección después de una pandemia o durante una pandemia tan histórica como la que estábamos o la que estamos viviendo todavía. Ese es mi análisis electoral por un lado, ¿no? Y el otro que me preguntabas era cómo ve a la izquierda en México, ¿cierto? Sí, o sea, ¿cómo quedó la izquierda? Porque sabemos que tú, por ejemplo, decidiste salirte de Morena. ¿Cómo queda Morena? Morena cometió errores durante este proceso electoral. Vemos que fue muy criticada la administración, bueno, ha sido muy criticada la administración de Mario Delgado. O sea, ¿cómo queda esa izquierda en México? ¿Queda dividida? Mira, creo que la palabra división no alcanza a describir lo que está pasando en Morena, que creo que es una suerte de incertidumbre respecto al proceso interno que viene, que es la renovación del partido, que hoy, bueno, por lo menos estos días se tendrá que definir cómo va a ser la renovación, que tenga que ver con pues, digamos, todos estos congresos que se estarán haciendo de manera local, que se tienen que renovar muchas secretarías del partido, digamos, viene una cosa interesante para la militancia, que se tiene que abrir ahora otra vez la afiliación del partido, que es un partido que se debe ver al espejo disminuido porque el presidente hoy tiene el triple de aprobación, bueno, digamos que el doble de aprobación que el partido, cuando el trabajo del partido debió haber sido ese, ¿no? Irle siguiendo el paso al presidente en las decisiones que tomaba y parece que la gente hoy confía más en el presidente que en el mismo partido, pero
creo que sí, de manera interna eso, ¿no? Los descontentos de la alianza con el Verde, los descontentos de, pues, los personajes de las plurinominales, los descontentos de diputadas y diputados que son hoy diputados y diputadas que son, pues, amigos de Calderón, caballos de Troya, por no decirlo menos, gente que hace un año todavía estaba hablando mal del presidente. Hay descontentos y sobre todo pues yo creo que los juegos del hambre que ya empezaron con quién va a ser el sucesor o sucesora del presidente, que hoy Gibran Ramírez publicaba una columna muy buena hablando de, pues, el peligro de adelantarse a estos procesos, pero que eso también tiene a las personas pues en un ejercicio de tomar partido ya, en un sálvese quien pueda y en un más vale que juegues bien tus cartas, porque si no, quien llegue y no apoyaste, ya sabemos cómo funciona ese esquema, ¿no? Y, digamos, vemos el tema de Mario Delgado, casi nadie que le contendió, más bien nadie que le contendió estuvo en la lista pluri, incluyó o tuvo una candidatura, incluyó a Porfirio Muñoz Ledo y a Gibran Ramírez en esos, ¿no? Quienes se le cuadraron al final pues fueron a los que les fue más o menos bien, pero sí, creo que eso tiene al partido en un ejercicio complicado, eso de manera interna, y de afuera pues la línea muy desdibujada de qué es izquierda y qué es izquierda, centro, si es que existe, que es de derecha, que es popular, que es conservador, y creo que eso se tendrá que reivindicar en las iniciativas apoyadas por la mayoría legislativa de Morena, no solamente en el Congreso, sino en los congresos locales, y ahí se tendrá que delimitar pues qué es de izquierda de verdad. Yo creo que hay varias cosas que han dado ejemplo de que Morena es de izquierda, el aumento al salario mínimo y entre otras cosas, pero bueno, eso viene también apoyado por el Ejecutivo. Veremos qué otras tienen que ver con la inercia legislativa que tenga el partido. Interesante. ¿Y tú crees que, por ejemplo, la izquierda, que la oposición le achaca al presidente López Obrador, crees que esta izquierda socialista siga viva en México? No. ¿Ya no? La izquierda Creo que hay una socialista. izquierda socialista, socialista como cada quien puede serlo a manera personal, ¿no? Yo, otros compañeros y compañeras, y hay organizaciones socialistas, hay, pues, no sé, células, otros partidos, pero una izquierda socialista en el Congreso, no, no hay quien represente, me atrevo a decir que no hay ni una sola persona en el Congreso que represente hoy esos principios, por mucho que venga de ahí, ¿no? A lo Fernández mejor dos o Noroña. tres. Sí, bueno, o sea, creo que es lo que iba a decir, a lo mejor algunas personas del PT, que sí, pues vienen de las organizaciones. Yo creo que Noroña sí es un personaje de izquierda, histórico, por supuesto. Puede ser socialista en sus maneras, como él se conciba y como... Pero creo que sí, no sé, no he visto la iniciativa que me deje ver eso. Sin embargo, creo que sí, pues él debe representar eso y así se siente él y todo bien con eso, ¿no? Perfecto. Y bueno, y ahorita que ya, para ir caminando en los temas, acabas de tocar la asociación presidencial, que para mí es muy temprana, ¿no? Pero ya se está hablando de quién puede ser el que va a suceder al presidente López Obrador. ¿A ti quién te gustaría? Bueno, claro, si lo puedes decir. ¿A ti quién te gustaría que fuera el candidato? Así de izquierda, que pueda continuar con el López Obradorismo. Sí, bueno, la verdad es que no tengo claro, ni siquiera tengo claro que las opciones que tenemos hoy como opciones sean opciones reales, ¿no? Creo que precisamente nos estamos adelantando mucho y no alcanzamos a ver el verdadero, lo que está detrás. Me parecería muy desleal hacia el presidente y como líder de movimiento, como el líder que yo admiro mucho, pues adelantarme a pensar en su sucesión, ¿no? Para mí es como si tuvieras, pues no sé, un papá muy joven y estuvieras viendo quién se va a quedar con la casa, ¿no? Entonces, me parece medio, pues, complicado, pero me gustaría que fuera alguien que representara los principios obradoristas, sin duda, que tuviera posibilidades, evidentemente, de ganar, que fuera leal al movimiento y a los principios del movimiento, y que fuera una persona capaz de operar políticamente, porque pues es otra, ¿no? Creo que se ha
luchado tanto porque llegue el presidente como para desgastar en una persona que puede ser muy buena, pero muy mala operando o teniendo resultados políticos, ¿no? Claro. Y bueno, y pasando al otro punto, ¿cómo ves la oposición? ¿Cómo llega esta oposición? Tenemos a los chuchos del PRD diciendo que ganaron en esas elecciones, que la coalición ganó. ¿Tú cómo viste la oposición? ¿Cómo llega esta oposición? ¿Y cómo crees que sea su papel en estos 3 años? Uy, pues yo no sé qué habrán ganado, ¿eh? Porque estados no, congresos locales tampoco, mayoría en el Congreso tampoco. Creo que el partido que ganó en esa elección, además del Verde, fue el PRI, porque el PRI pues estaba prácticamente muerto y gracias a esta alianza tuvo una oportunidad de seguir teniendo representación en el Congreso. Y creo que yo tengo esta teoría, ¿no? Que será muy complicado que la oposición logre posicionarse de manera eh, real o relevante en la vida política y pública del país, porque esta elección desgastaron casi todos los cartuchos que tenían, juntaron empresarios de todo y se juntaron todos los que podían juntarse y ni así lograron un resultado favorable en un punto que era pues muy importante. Entonces veo complicado su relevancia política. Creo que se van a colgar de perfiles como Margarita Zavala, que iba a llegar sí o sí, y no más, y entre ellos y ellas se pelearán ahí. También es una oposición que no sabe dónde está parada, que no sabe qué depara el destino del 24 y que tiene muchas figuras que quieren ser importantes y tener la vocería de aquella oposición. Así que para mí que estos 3 años se la van a pasar peleando entre ellos y ellas y no van a lograr organizarse. Perfecto. Y bueno, ahorita ya pasando a otro tema, ya terminando las elecciones, vemos que viene la consulta popular y luego viene la revocación de mandato. Me gustaría preguntarte sobre la consulta popular. La oposición dice que la justicia no se consulta. ¿Por qué es importante la consulta? La consulta es uno fruto de un ejercicio popular, de una junta de firmas, de un respaldo muy grande a este llamado a la justicia, pues de atender lo que está diciendo el pueblo, ¿no? Y cosas que no son menores y que no son señalamientos vacíos, sino lo que ya sabemos que ha pasado en los sexenios anteriores. Entonces creo que eso vale la pena tomarlo en cuenta. Desestimar una consulta que trae tras muchos millones de mexicanos y mexicanas, pues sería no tomar en cuenta lo que quiere la gente, ¿no? Y sería no tomar en cuenta la voluntad popular. Ahora, creo que es importante porque jurídicamente va a ser un ejercicio interesante, porque jurídicamente la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia dice, va, aceptamos la consulta, reformemos la pregunta y tal. Entonces, pues, si la Suprema Corte de Justicia dice que es una consulta válida, yo no pensaría que vale más la opinión de algún abogado opositor ahí que no quiera. Y yo creo que no se está diciendo son culpables o no, sino que se le investigue a estos expresidentes que cometieron pues, muchas atrocidades supuestamente para cuidar la presunción de inocencia, y va a ser un ejercicio interesante y un preámbulo también de la revocación de mandato. A mí lo que me llama, y me refiero por esta movilización social a una ciudadanía y un pueblo que está muy acostumbrado solamente a votar, no sé, cuando hay presidenciales, cuando hay locales y en estos ejercicios de representación nada más democrática y no en todas estas cosas que también para mí representan o tienen, son símbolos de representación popular. Ahora, creo que es muy hipócrita por parte de la oposición llamar o hacer un llamado a no votar en esta consulta, pero decir, bueno, les vamos a ganar en la revocación de mandato a la que ellos se opusieron mucho tiempo porque no querían que existiera la revocación de revocación de mandato que ellos y ellas han tratado de modificar y aplazar lo más que han podido. Me parece que sí, que no tiene ningún sentido y que su estrategia es que la gente no salga a votar ahora con la consulta a expresidentes. También es interesante, vamos a ver cuánta gente sale, ¿no? Sí.
Y bueno, pasando al punto de la revocación del mandato, ¿debería de aplicarse para todos? O sea, no nada más para el presidente, sino también para todos los gobernadores. ¿Crees que ya es momento de que se vaya pensando también, por ejemplo, Alfaro, que dijo que sí, pero pues no vemos que haga algo? ¿Crees que es necesaria Sí, para todos? a los gobernadores. Yo creo que presidencias municipales pues tienen su revocación de mandato cuando se quieren reelegir. Ay, perdón. No te Pues, preocupes. así, ahí está. Cuando se quieren reelegir cada 3 años, pero las gubernaturas que duran un tiempo, por lo menos que duran 6 años, porque hay gobernaturas que duran 2 años. Sí, sí debería existir la revocación de mandato, no tendríamos cosas como el de cabeza de vaca, pero creo que lo que ellos consideran un, una herramienta del presidente para hacerse popular, para estar una vez más en la boleta, pues tendría que ser utilizado también en sus estados, ¿no? Quien se queja mucho de eso, pues tendría que adoptar lo mismo. Creo que lo mismo pasa pues con las conferencias matutinas en las que se quejan de que el presidente está todos los días hablando y digamos, teniendo el foco de atención, cuando creo que todos los gobernadores tienen la obligación y el derecho de hacer y replicar exactamente eso mismo, de levantarse todos los días a las 6 de la mañana, de tener cosas que decir, porque tener una conferencia matutina también, digo, poco se habla de eso, pero para hablar todos los días tienes que tener algo que decir. Entonces, debe ser muy complicado para los gobernadores someterse a algo así si no tienen resultados que dar, ¿no? Para mí que eso y la revocación de mandato tendría que ser obligatoria en todos los estados. Y hablando de la mañanera, vimos que en la mañanera se acaba de estrenar una sección que se llama ¿Quién es quién? En las Uh fake -huh. news. Me gustaría saber tu opinión. ¿Cómo viste esta actividad? ¿Cómo viste la participación de esta Vilchis, esta chica que estuvo desnudando las fake news? ¿Cuál es tu percepción de esta actividad? Me pienso que es una buena estrategia por parte del gobierno tratar de desnudar las fake news, como tú decías, tratar de mostrar de cuerpo completo la estrategia de la oposición, de utilizar grandes consorcios mediáticos para golpear al gobierno, de explicar lo peligroso que es el uso de las noticias falsas por parte de grandes periodistas. Sin embargo, creo que careció de rigor y no por ella, y sí, que si estaba nerviosa, que si no, no creo que más allá de eso, el contenido, ¿no? La falta de rigor que tuvo esa sección, que creo que fue una bala desperdiciada o un cartucho desperdiciado, porque si todos los días, y yo coincido, o sea, es algo con lo que estoy de acuerdo, si todos los días se dice que hay una estrategia muy bien hecha por parte de la oposición y que de eso deviene el baile folclórico de la derecha muy bien coreografiado y el nado sincronizado, que hasta por ahí decían que se merecía la medalla de oro, ¿por qué no tendría el mismo rigor el desmentir eso? ¿No? ¿Por qué no tendría la misma fuerza y la misma exactitud, eh, la misma precisión desmentir eso? Eso me parece absurdo y me parece un desgaste, algo que demuestra que están muy mal organizados en la comunicación y que al final parece que el único que comunica es el presidente, ¿no? Parece que el único que se lleva toda esa chamba y que lo hace bien es el presidente, que no hay una estrategia de comunicación amplia y que creo que eso solo demuestra que sí, que hizo falta por lo menos echarle más coco, hacer la tarea, ¿no? Parece una exposición hecha un día antes. ¿Y tú qué opinas de que esta chica utilizaba calificativos como el presidente? ¿Crees que es conveniente que imita al presidente con calificativos? Mira, todas las personas lo hacemos, o sea, Uh -huh. venir del obradorismo es eso, vamos adoptando unas palabras que utilizó el presidente para definir muy bien a la mafia del poder, simplemente usar la palabra mafia del poder. Creo que todas las personas que estamos ahí, pues seguimos lo que dice el presidente y creo que
siendo el obradorismo una línea de pensamiento, una manera de gobernar, pues siempre impone palabras y adjetivos para describir aquello que no había sido descrito de tal manera. Lo cierto es que creo que esa sección no era el espacio para hacerlo. Creo que esa sección era un espacio para hacer práctica cuasi científicos y científicas en eso, para decir, mira, esta es la nota, esto pasó, bla, 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 este es el mapa, por eso es que... Y no, entonces claro que más allá de utilizar esos calificativos, no era el espacio. También luego hay una cosa que pasa, que no es la única persona que luego si quiere hablar como el presidente estando cerca de él, y hay cosas que solamente el presidente puede decir, ¿no? Y no solamente porque, ay, es el presidente, sino porque siendo él un líder moral y un líder social como lo es, tiene la calidad moral de decir lo que quiera, porque ha recorrido el país 10 veces, porque conoce muy bien, porque se ha ganado el derecho de decirles neoliberales, salinistas. ¿Sabes? Creo que ahí es donde está el error. Y bueno, y ahorita que estamos abordando muchos temas, me parece muy interesante, ¿no? La manera de la velocidad que vamos en los temas. El tema neoliberal. ¿Ya se terminó el neoliberalismo? Porque estamos viviendo ya casi va a cumplir 3 años de gobierno. ¿Ya se terminó el neoliberalismo? Bueno, hay guiños de que lo que se está intentando en esta cuarta transformación es precisamente eso. Para mí, la reforma energética es un símbolo de lucha contra el neoliberalismo. Evidentemente, el tema de Pemex, la lucha que se está dando respecto al tema de la electricidad, la no deuda en esta pandemia, el no aceptar estos préstamos del FMI, poner sobre los intereses internacionales los intereses nacionales es una manera de combatir el neoliberalismo, la política económica. Creo que sí, que son avances respecto a eso. Claro que hay cosas muy enquistadas ahí que son producto de muchos años de neoliberalismo, pero es verdad que no hay nada que nos diga que este gobierno no está intentando limpiar el país de aquellas políticas neoliberales que lo tienen como está ahora, ¿no? Interesante. Y bueno, y vemos ahorita que el presidente López Obrador ya está cumpliendo pues, 3 años de su victoria. ¿Por qué es importante celebrarla? ¿Por qué es importante recordar esta victoria? Incluso vimos que Morena festejó. Sí, bueno, creo que es importante celebrar esta victoria porque es la primera vez que el pueblo fue tan fuerte que no se le pudo engañar, porque venimos de dos fraudes electorales, uno en las urnas directamente y otro en una compra de votos masiva que se dio en pues, el Instituto Electoral, digo que avaló el Instituto Electoral, pero creo que es importante por eso, dos, porque evidentemente la cuarta transformación requiere del apoyo popular y ese apoyo popular se vio el día que decidieron votar por el presidente Andrés Manuel, porque un hombre como él normalmente no habría llegado a la presidencia o no se habría podido que llegara un hombre así a la presidencia y eso es digno de celebrar y porque al final representa eh, todo aquello que la élite no quería, ¿no? Que representa todo aquello que otros, representa decir la verdad sobre el 2 de octubre, representa decir que el Estado tiene la culpa en la desaparición de los 43, porque representa una lucha contra la indignación y las desigualdades, y eso vale la pena celebrar hoy y siempre. O sea, para mí el 1 de julio es un día histórico y que pasará a los libros de texto como eso, ¿no? Y bueno, ya para encaminarnos casi al final, me gustaría Nos fuimos platicar, rápido. no, sí, vamos muy bien, estamos abarcando todos los temas, muy interesantes, por cierto, tu punto de vista, y me gustaría platicar contigo el tema del feminismo. ¿Cómo es esta relación del feminismo con el López Obradorismo o con la 4T? ¿Cómo es esta relación? ¿Qué fallas ves? ¿O cuál es tu percepción de que el presidente López Obrador, algunos dicen
que es alejado de este movimiento. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, porque el feminismo ahora en México es un movimiento de víctimas y las víctimas no entienden de tiempos y las víctimas no entienden de discursos políticos y las víctimas no entienden de cambios institucionales y de iniciativas legislativas. Entienden de dolor y entienden de aceptación y de entendimiento. Pero creo que ahí es donde quizá ha fallado el acercamiento con el movimiento en una suerte de sensibilidad y de escucha, ¿no? Creo que el presidente es una persona que sabe escuchar, pero que al movimiento feminista le ha faltado un poco eso. El vínculo con el obradorismo es que para mí el feminismo es de izquierda y que militar en la izquierda también se vale ser feminista y el obradorismo también es eso, la lucha por las desigualdades, por erradicar las desigualdades. Hay una cosa que a mí me gusta, que es el feminismo popular, que se puede ver reflejado en el feminismo peronista, ¿no? En Argentina, donde se puede admirar a Perón desde su figura política, desde un gran conductor político, desde la transformación que hizo y desde la recuperación de lo popular y la dignificación de lo popular, y ahí mismo ser feminista, porque entender que el feminismo lucha por erradicar todas las desigualdades. Creo que por eso es que el feminismo encuentra un buen lugar en el obradorismo y que hay grandes figuras del feminismo dentro del obradorismo. Incluso muchas, la derecha, las panistas, por ejemplo, dicen, no, es que la conquista de la paridad también es de las mujeres panistas. Bueno, sí, pero a ver, las mujeres panistas se rehusaban a que las mujeres votaran. Es gracias al Partido Comunista que las mujeres votan. Hay que reconocer que la izquierda tiene tuvo la voluntad siempre de transformar las cosas y de conquistar derechos para las mujeres. No ha sido la derecha se ha resistido y después cuando ya no ha podido, se monta en eso, ¿no? Y creo que hay grandes compañeras que han llegado solamente al Congreso porque existe un movimiento como el obradorismo, si no, no, jamás habrían visto la luz del día, jamás habrían sido legisladoras, jamás habrían metido iniciativas para transformar la vida de las mujeres. Mujeres que vienen de movimientos sociales también, que vienen del feminismo de terracería. Y por eso creo que la izquierda, por eso creo que el feminismo obradorista tiene mucho valor y que si van a salir las mujeres conservadoras a decirnos que se puede ser panista y feminista, pues entonces yo no creo que nadie tenga la cara para decir que no existe el feminismo obradorista. Interesante ese punto. Y bueno, a mí me gustaría preguntarte, ¿crees que el feminismo, que es un movimiento legítimo, puede ser utilizado para golpetear gobiernos de izquierda? Por ejemplo, el del gobierno de López Obrador. No, el feminismo es un movimiento suficientemente sólido para darse cuenta si se quiere ser utilizado o no. Yo creo que cuando se habla de los movimientos, del movimiento feminista como algo utilizado, es infantilizarlo, ¿no? Es como, ay, no saben lo que está pasando, se dejan llevar, pobres. No, lo que se ha utilizado son las demandas feministas a favor de quienes siempre han estado en contra del movimiento feminista. Pero yo no lo vería como algo más que como han utilizado los niños con cáncer, como han utilizado muchos otros temas o han querido utilizar muchos otros temas, el tema de la relación bilateral México-Estados Unidos, así como han pasado y han querido montarse en absolutamente todos de la oposición, del feminismo no se ha visto eximido, pero creo que cuando ya se dieron cuenta que no podían seguirlo utilizando, pues decidieron bajarse de él, ¿no? O decidieron abrirse camino. Para mí, lo que se utiliza son los discursos que no les corresponden para desestabilizar y para golpetear gobiernos en América Latina desde siempre, ¿no? Ahora el indigenista, por ejemplo, en Ecuador, a nombre de los pueblos indígenas se vale todo, cuando les pusieron un candidato que supuestamente representaba a los pueblos indígenas, que era un líder de una organización casi estadounidense, ¿no? Entonces, claro que la oposición y los intereses económicos son capaces de utilizar absolutamente todo. Si Venezuela mañana fuera ante Andrés Manuel, probablemente serían pro Venezuela. Entonces, yo no lo pensaría mucho más allá de algo que hacen normalmente. Y bueno, y en ese sentido que ya tocaste la izquierda en América Latina, ¿cómo ves? ¿Crees que exista otra oleada de izquierda como la que vimos en 2006,
donde estaba Cristina, Correa. Ahora, ¿crees que existe Pues otra estamos en marea? esa, ¿no? Yo creo que estamos en esa. Eh, em, Argentina, Bolivia, Perú, en, una, en un ejercicio democrático que recién tuvieron. Yo creo que sí, que probablemente Brasil llegue a la izquierda de nuevo. Estamos ahí construyendo y el presidente Andrés Manuel López Obrador es una parte muy importante para eso. ¿Y crees que el presidente López Obrador, y bueno, y sobre todo nosotros, ¿no? Debemos de aprender lo que ha vivido la izquierda en América Latina? Porque, por ejemplo, Argentina, pues regresó un neoliberalismo más bravo, lo vemos también en el caso de Brasil con Bolsonaro. ¿Crees que debemos de aprender de esas lecciones? Bueno, uno no puede ver el futuro, lo que puedes ver, lo que puedes es ver procesos políticos, pero eso a mí me parece normal, porque creo que cuando los intereses económicos y los intereses mediáticos están aliados, pues logran mentirle a la gente y poner sobre la agenda sus intereses propios, ¿no? Y así es como llega la derecha. Pero eso no es, más allá de aprender de eso, es un análisis político muy pleno de cómo son estos cambios normalmente, pero que cada país tiene su manera distinta, que cada país se consolida de manera distinta y que cada país tiene ejemplos distintos. Yo pienso, como muchos compañeros de la chairiza, si se me permite decirlo, que es verdad que tenemos que aprender pues, de lo que le pasó a Correa, de lo que pasó con Evo y tal, pero también a veces me parece muy sobrado porque pues México está al lado de Estados Unidos, porque somos un país mucho más grande, porque venimos de procesos políticos mucho más complejos, porque la izquierda aquí se ha consolidado de manera distinta, porque Andrés Manuel es un líder sui generis, ¿no? Viene de recorrer el país tanto tiempo y tantos años y no es un ejemplo como el de otros. Entonces, sí, habría que tomar en cuenta, con sus matices, evidentemente, pero siempre haciendo un análisis político puntual del momento que vivimos, porque luego es un error partir de ejemplos que no se acomodan tan bien a la realidad, ¿no? Y bueno, ya para ir finalizando esta entrevista, me gustaría preguntarte, 5 aciertos de este gobierno, lo que llevamos estos 3 años. Sí, el aumento del salario mínimo, sin duda, la política social, eh, la soberanía, esta lucha por la soberanía energética, el INSABI, con todo lo que le falta todavía de configurarse, la política exterior, sin duda tenemos un gran canciller, y todos estos aciertos históricos que tenía la derecha, la deuda que tenía la derecha cuando llegara, que era reconocer todos los abusos anteriores, esta suerte de simbolismos constantes de presencia del pueblo y pues la dignificación constante del país, ¿no? Y de lo que significa México y de este nacionalismo que tenemos, entre muchas otras iniciativas y tal, ¿no? Pero bueno, para mí esa es una parte muy importante. Y 5 errores, desaciertos. No sé, fíjate que errores, yo lo único que consideraría es el que tiene que ver con el feminismo. Fuera de ahí, bueno, quizá el otro, el de mencionar todos los días a la oposición. Creo que la oposición se regocija cada vez que el presidente habla de ellos porque los hace importantes, porque si el presidente no hablara de ellos, sería nadie. Si el presidente no hablara de ellos, nadie hablaría de ellos. Entonces, eso sí me parece a veces, pues, no un error, pero un desacierto. Desacierto. Es lo único que yo creo. Y tú, bueno, ahorita que estás en un medio público, por ejemplo, el Canal 11, ¿cuáles son el reto de estos medios ante los medios tradicionales que todavía siguen conservando poder? ¿Cuáles son los retos que tienen? Esa es una muy buena pregunta. por ejemplo, tu programa con Gibran, ¿qué retos tienen ante estos monstruos del antiguo régimen que siguen vivos? A mí me parece ser una gran pregunta porque la estrategia para combatir a los medios con sus intereses oscuros
es esa, fortalecer los medios públicos. Lo cierto es que, poniendo el caso del Canal 11, probablemente seamos 4 personas en 3 programas quienes representamos el punto de vista del gobierno que está hoy. Fuera de eso siguen siendo los mismos. O sea, mucho que decía Loret, me parece, que ella era Cubavisión y que estaban cooptados los medios y que cómo puede ser que el presidente utilice los medios públicos. Bueno, ve la lista de quienes están ahí. La mayoría se la pasan hablando todo el tiempo mal de la Cuarta Transformación. Entonces, sí, los medios públicos siguen representando y estando de ese lado. También está bien, digo, pluralismo, todo bien, pero han recibido más ataques por parte de la oposición como si de verdad fueran los medios cooptados por el régimen, ¿no? Sí, incluso han criticado mucho, ¿no? Por ejemplo, creo que fue Broso el que lo dijo, Víctor Trujillo, sobre el Chamuco TV, ¿no? Que entrevistaron a Hugo López-Gatell y dijeron que ya nos estábamos convirtiendo en Cubavisión y en Telesur. ¿Tú cómo has visto la gestión de Gatell, que ha sido muy criticada? ¿Crees que cometió errores? No, yo creo que Gatell hizo lo que se podía. Se le juzga con mucho más rigor con el que nunca se le ha juzgado al gran país que tanto quieren, que es Estados Unidos, cuando el doctor, el homólogo de Gatell allá, se rehusaba a usar cubrebocas y decía, no usen cubrebocas, todavía no sabemos si es necesario, y fue mucho más, pues, fue acompañante de Trump en las cosas que decía, hasta el final, que veía claro que iba a ganar Biden, pues decidió, pero a él nunca lo han criticado ni cuestionado como lo han hecho con Gatell, y creo que Gatell se ha adscrito a los lineamientos internacionales, que recibió en su momento muchos elogios por grandes organizaciones internacionales, y que creo que si algo le podemos señalar a Gatell o criticarle es que no ve el futuro, ¿no? Que no es un vidente y que no nos pudo decir exactamente qué es lo que iba a pasar con cifras exactas como a la oposición le hubiera gustado. A mí es lo que me parece, y me parece muy lamentable que esté pasándola tan mal porque la oposición es capaz de utilizar cualquier tema para golpetear a Gatell. El único error que cometió Gatell para la oposición fue no haberse quejado del presidente, ¿no? Resulta que les caía muy bien hasta que resultó ser pues una persona que confiaba en el presidente, ahí ya les empezó a caer mal. Bueno, pues para finalizar esta entrevista, ¿en dónde te pueden seguir y qué hay para esta semana? Por ejemplo, en tu programa de Buena Fe, ¿cuál va a ser el contenido? Esta entrevista sale el miércoles, entonces Ya. nos puedes platicar qué hay en esta próxima semana, Pues en esta semana. De Buena Fe sale los lunes, entonces todavía no sé qué viene este lunes, pero porque tratamos de hacer todo muy cerca del día que sale para no, pues para estar ahí en la coyuntura. ¿Sí? Y pues de Buena Fe los lunes a las 8:30 de la noche, punto y contrapunto en Foro TV, martes y jueves, ahí estamos. Redes sociales, como me llamo, Estefanía Veloz. Y ¿qué más? ¿Qué viene? Pues vamos a seguir dando ahí la batalla contra los medios. Perfecto, pues fue un placer tenerte en este espacio, espero que no sea la única vez. Este canal de YouTube es tu casa y cuando gustes tener voz, eres bienvenida. Fue un placer tenerte. Muchas gracias. Gracias por la invitación y aquí estamos cuando quieras. Muchas gracias a ustedes por estar viendo esta entrevista. Espero que dejen sus comentarios, compartan esta entrevista y nos vemos en otra entrevista. Muchas gracias.